Doctora Arroyo Salgado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sorprendida por este dictamen del fiscal Sáenz? En parte sí, en parte no. La verdad es que creo que es digno de destacar porque habla de un dictamen muy valiente y con estricto apego a las pruebas que hay en el expediente. Hay que destacar que es el primer funcionario que interviene en este expediente. Él es el fiscal de Cámara que se anima a decir, de acuerdo con la prueba que hay acumulada en el expediente y valorando además el contexto de amenazas de Alberto, que había vigente respecto de Alberto y respecto del entorno familiar, con más todo lo que pasó entre la denuncia que hace Alberto el 14 de enero y su muerte. Es el primer funcionario que se anima a afirmar que esto está probado que es un homicidio y además de afirmar que en base a la prueba producida y al contexto Alberto fue víctima de un homicidio, es también el primer funcionario que afirma que el señor Lagomarsino tuvo un grado de participación en este hecho y habla de una suerte de ficción en la cual vino sedando su participación en el expediente. Es decir, el fiscal habla de que tanto la fiscal como la jueza han permitido desde el inicio y hasta ahora una ficción respecto de Diego Lagomarsino en este expediente, porque le imputan en los hechos, o sea, en lo formal, le imputan simplemente la facilitación del arma, que está probado que dio muerte a Nisman. En teoría no le imputarían el homicidio, pero le permiten el acceso irrestricto a participar de la prueba y a controlar toda la prueba, inclusive la que tiene relación con el homicidio. E incluso le dan participación a expedirse en planteos que están relacionados con el homicidio y no solo con la facilitación del arma. Entonces, él habla de una ficción que hay que, de algún modo, despejar en el expediente. La actuación del fiscal es sumamente valiente. No me sorprende desde el lugar de que ya el año pasado, cuando nosotros le hemos pedido a mitad de año a la jueza que asuma la investigación, el fiscal Sáenz, que es el fiscal de la Cámara del Crimen, es superior a la fiscal Viviana Fein, adhiere a nuestro planteo y plantea que él está de acuerdo con que la jueza debía asumir ya la investigación y bueno, adhirió a muchas de las cuestiones que venía planteando la querella. Lo que sí me sorprende es que hay una actuación contradictoria en el Ministerio Público Fiscal. En teoría, en el Ministerio Público Fiscal rige el principio de unidad de actuación. Ahora, lo que viene a afirmar Sáenz es diametralmente opuesto a lo que viene sosteniendo la fiscal de instrucción, la doctora Viviana Fein, que dice que no hay ningún elemento de prueba que en forma categórica le demuestre que esto es un homicidio. La ficción de la cual habla el fiscal Sáenz es un fallo muy fundamentado e importante para leerlo, que por supuesto siempre después genera las controversias judiciales de todo el tiempo. ¿Le parece algo armado, casual, circunstancial? Porque es un elemento de recurrencia en la investigación que ha aparecido en cuanto a las controversias de errores muy groseros. ¿Creen que son producto de la negligencia de la fiscal, de la impericia, o ha habido una actitud exprofeso para conducir la investigación a esos errores que alejaron o intentaron alejar de la hipótesis del homicidio? Yo lo que siento es que se han mezclado muchas cuestiones. Inidoneidad, pero en un principio yo confié en las buenas intenciones de los operadores judiciales. Con el tiempo me di cuenta que había una actuación deliberada de negarse a valorar la prueba evidente. Hay prueba científica que demuestra que esto fue un homicidio, que la hemos
repetido en reiteradas oportunidades y de la cual ahora el fiscal Sáenz se hace cargo y la valora en el mismo sentido de las querellas. El fiscal Sáenz apoya todos los planteos hechos por la querella en punto a la valoración de la prueba. Ya hablamos del disparo, el lugar donde fue el disparo, por encima de la oreja, atrás de la oreja, de atrás hacia adelante. Él hace mérito también de las lesiones detectadas en el cuerpo de Nisman, un hematoma en la cabeza y también en la pierna, en la cara interior de la pierna izquierda, que se ven en las fotografías tomadas por Policía Federal, que son síntomas propios, nos han dictaminado nuestros peritos de parte, de que Nisman ha sido reducido, lo que le habría provocado ese atontamiento por el cual no hay otros signos de defensa. Claro. Bueno, él valora también la prueba científica que tiene que ver con las muestras tomadas de la mano de Nisman, que fueron analizadas en 2 oportunidades y el resultado fue que en las muestras tomadas no había rastros de pólvora. Es decir, que Nisman no se habría disparado o habría usado guantes, es la única conclusión que cabe. Se hace mérito también a que la perito química que interviene destacó que no había irregularidades en las muestras tomadas ni que había restos hemáticos que alterasen esas muestras. También después se hizo el peritaje del disparo del arma en las mismas condiciones en que habría sido el disparo que dio muerte a Nisman y se probó que en todos los casos deja rastros de pólvora. Entonces, estas son pruebas científicas incuestionables que la fiscal se ha empeñado en relativizar. Pero que ahora su superior, el fiscal Sáenz, dice que son pruebas que categóricamente demuestran, si usted me permite, sí, le voy a leer en el dictamen, porque es un dictamen muy valiente del fiscal, porque quiero recordar que, bueno, yo lo que siempre planteé y vengo sosteniendo, y de algún modo, con la ayuda de nuestros abogados, hemos podido probar en el expediente que Alberto fue víctima de un homicidio, que esto es un magnicidio porque estaba íntimamente vinculado a su función por el contexto de amenazas y por la oportunidad en que tuvo lugar el hecho. Y bueno, todo el ataque, inclusive posterior, que hubo a su imagen, demuestra que esta muerte fue una muerte política y vinculada a su actuación funcional. Entonces, el fiscal Sáenz, en base a todas estas pruebas, concluye que no caben dudas ya de que no fue Alberto Nisman quien disparó el arma que le dio muerte, lo que necesariamente lleva a concluir que fue víctima de un homicidio. A esto se suma, como ya dijimos en tantas oportunidades, el peritaje sobre la computadora, computadora que estaba encendida desde la noche anterior a que fue encontrado muerto, desde la noche del día sábado, que no tenía huellas dactilares, ni siquiera las de Nisman. Los registros de la computadora estaban todos alterados. En su reloj, ninguna información de la computadora puede ser tomada por cierta, porque está probado que todos los archivos fueron alterados. Esto dicho por los peritos oficiales que intervinieron, como por los peritos de parte. El celular también fue objeto de manipulación. Los registros están borrados con un sistema de borrado seguro. Nisman no tenía esos conocimientos y está probado también en el expediente que él no tenía esos conocimientos para hacer ese tipo de borrado seguro. El celular
nos refirieron los peritos es que es como que hubiera nacido el día 18, después de muerto Nisman. O sea, hay registros de llamadas entrantes y salientes que surgen de los informes que hacen la empresa de telefonía celular, y al analizar el celular, esas llamadas entrantes y salientes no están en el celular. Entonces, todo este conjunto de pruebas, de acuerdo a las reglas que dicta el código, en base a las cuales deben ser valoradas las pruebas, que es la lógica, la experiencia y el sentido común, yo entiendo que nos convencen de que esto fue un homicidio. ¿Alguna vez la fiscal Fein, y de las veces que pudo entrevistarse con ella, le dio el fundamento de por qué su hipótesis iba en otra dirección? ¿Y por qué pasaban estas cosas de irregularidades en las pericias? No, la verdad es que yo no tuve reuniones con la fiscal Fein por fuera, o sea, de lo que fue en un comienzo, cuando me presenté, de la declaración. Ella insiste en que ella no está ceñida a ninguna hipótesis. Pero entonces, si la hipótesis del homicidio es también una hipótesis vigente, no entendemos por qué se opone al planteo de incompetencia para que esto pase a la justicia federal. En realidad no se trata de un capricho nuestro de las querellas ni de que nosotros queremos. Es lo que marca la Constitución y el Código, lo marca la ley. Por el cargo de Nisman, por ser un funcionario público, un magistrado del Ministerio Público Fiscal, por su actuación funcional, por el contexto en el que él aparece muerto, el contexto de amenazas vigentes y la íntima relación que esta muerte dudosa tiene respecto de su actuación funcional, esto debe ser tramitado, pues así lo establece el Código, por un juez federal, y además esto hace una garantía constitucional, que es a la garantía de juez natural. No sabemos por qué se empeñan la jueza y la fiscal en retener este expediente. Está claro. Doctor, ¿y por qué esa noche no actuó un fiscal federal una vez que se supo que efectivamente era un fiscal federal el muerto, y que eso, por lo menos, ameritaba investigar si no tenía relación con su actuación? Porque efectivamente el doctor Nisman había dicho en la nota aquí con Edgardo Alfano que su vida corría riesgo, esto lo dijo muy claramente. ¿Por qué no actuó un fiscal federal en ese momento ya? Bueno, hoy declaró personal de prefectura que por el lugar donde esto fue, Puerto Madero, tuvo a su cargo en los momentos iniciales la intervención. Y bueno, él no supo dar cuenta de esto, de por qué, bueno, se elige contactar, hubo ahí una actuación poco clara, hubo muchas idas y venidas de llamados, de quién tomaba a su cargo esta investigación. En ese interín se presenta, el primero en llegar es el comisario Luna, de Seguridad Interior, de Policía Federal, a quien yo telefónicamente le transmití que por favor transmita a la primera autoridad judicial que llegue, que la familia quería controlar la autopsia a través de perito de parte. Porque la fiscal Fein alguna vez dijo que a ella no se lo hicieron llegar. Exactamente. Yo lo hablé telefónicamente, se lo dije a Sergio Berni telefónicamente. Y se lo dije al comisario Luna. Yo me equivoqué en unas declaraciones que hice televisivas, donde dije, yo creí habérselo dicho al jefe de Policía Federal, pero no. Cuando el custodio de Nisman me dice, pues yo se lo dije al custodio de Nisman también, a Miño. Le dije, mire, por favor le pido, porque cuando él me dice que había un arma en el lugar, yo no tenía dudas de que a Nisman lo habían matado. ¿Ah, sí? Sí, porque conviví 17 años con él. Lo conocía mucho. Nunca en nuestra casa, mientras él convivió conmigo, hubo un arma. Y porque además él era una persona que, si bien era muy valiente en lo que era su actuación funcional y nunca se sintió amedrentado ni atemorizado, aún con las amenazas que teníamos, lo cierto es que para los temas médicos era una persona que era muy cuidadosa de sí, de su salud, de sus cuidados médicos.
Y era una persona que, en caso de tomar una decisión como esta, para mí impensada, no lo hubiera hecho de ese modo, no con un arma. O sea, y esto yo lo declaré en el expediente. El problema es que desde el inicio, ni la fiscal ni la jueza han escuchado a la víctima. Obviamente que la víctima directa era Nisman y ya no puede hablar, no puede defenderse, no puede dar explicaciones, no puede contradecir lo que dice Diego Lagomarsino, de que él le pide un arma, que hay versiones contradictorias en ese sentido. Las otras víctimas, después de Nisman, son mis hijas, pero yo soy la representante legal de ellas como madre. La mamá de Alberto, la hermana, hemos declarado todos en el mismo sentido, de que por la personalidad de Alberto no es lógico que él hubiera puesto fin a su vida de este modo. Su secretaria más cercana, una importante colaboradora, que el fiscal Sáenz destaca en este dictamen su testimonio, dice que por el conocimiento directo y actual que él tenía, por también el tipo de colaboración que ella prestaba con él, si me permite, el fiscal Sáenz destaca la cantidad de años de trabajo que esta secretaria tenía en la unidad de la UFIAMIA, la significativa colaboración en la elaboración de la denuncia contra la expresidente que ella prestó, el conocimiento del temor que Nisman tenía en ese momento de ser desplazado de la UFIAMIA por la Procuradora General, la doctora Gils Carbó, y el convencimiento que también Soledad Castro transmitió en sus testimoniales de que todas las amenazas sufridas por Nisman jamás le hicieron modificar su comportamiento personal ni sus decisiones profesionales. Como destacó nuestra hija en una de las cartas que hizo, que ella siempre admiró en su papá la valentía que tuvo y que después de muerto confirmó que eso que ella admiraba en vida era una virtud vigente en su papá. Valentía que también quiero destacar en el fiscal Sáenz, y si bien es su deber funcional, también agradecer que haya dictaminado conforme las constancias del expediente y la convicción que en base a la valoración de la prueba él se formó. Que también quiero agradecer en todo el periodismo independiente que trató objetivamente este tema, porque si hoy pudimos llegar a esta instancia fue gracias también a que el periodismo hizo público un montón de cuestiones a través de las cuales la gente, que es subestimada muchas veces por los funcionarios judiciales, la gente es subestimada, pero la gente, en base a estas pruebas, porque se suele distorsionar y tergiversar lo que nosotros decimos, yo la semana pasada lo que quise transmitir es que en base a todas estas pruebas que enumeré en aquel programa y hoy, la gente, en base a su lógica y al sentido común, yo no tengo dudas que concluyen de que Nisman fue víctima de un homicidio. Ahora, un fiscal tuvo la valentía de escribirlo y de firmarlo, porque esta muerte, si no se despeja, si no se esclarece, sigue surtiendo ese efecto que se buscó. Asustar, intimidar, y yo siento que hoy muchos colegas sienten asustados de investigar al poder. Porque el mensaje que hubo detrás de esta muerte fue infundir el temor. Ya vimos que hasta el día de hoy hay tantos casos denunciados que pareciera que no están siendo investigados del modo que la ciudadanía espera que se investigan. Entonces, el fiscal ha destacado este testimonio de Soledad Castro como un testimonio fundamental que habla de la personalidad de Alberto Nisman y de la convicción que nosotros teníamos desde un principio. Él ha agregado a esto, ha valorado también el contexto de amenazas, que yo tantas veces, sobre el que tantas veces hablé en otras exposiciones,
que tenía que ver con la fatua de parte de funcionarios o personalidades del gobierno de Irán, de su férrea oposición al memorándum de entendimiento, a las amenazas que teníamos, que no solo eran contra la vida e integridad física de Alberto, sino de todo el entorno familiar, y al previo paso de desprestigiarlo mediática, públicamente, armado de causas. Entonces, este fiscal que hoy tuvo la valentía, en base a todas estas pruebas, de dictaminar como dictaminó, me parece que es digno de mención y de ser destacado. Varias cosas en virtud de su relato, ¿no? Y de otras que surgen. Es muy novedoso, por lo menos, para registrar esta conversación que usted tuvo con Sergio Berni, pidiendo que la esperaran a usted para hacer la autopsia. Además, ¿qué le dijo en aquel momento? ¿Y a usted le llamó la atención la presencia de Berni en el lugar, en aquel momento? No me llamó la atención porque el secretario de Seguridad tenía esa costumbre de actuar en tantos otros hechos, casos de trascendencia pública y mediática. Desde ese lugar no me llamó la atención que él estuviera ahí. Ahora, hoy cuando declara este personal de prefectura sobre los primeros momentos y la preservación del lugar del hecho, él planteó, bueno, yo ubiqué un personal de consigna en la puerta del baño donde estaba la víctima. Ahora, yo no puedo impedir con la jerarquía que tenía que el secretario de Seguridad entre, como así tampoco los jefes, tanto de prefectura como de Policía Federal, porque no nos olvidemos que se hizo presente toda la plana de la Policía Federal en el lugar. Y bueno, es como que él hoy declaró que frente a la actuación, a la intromisión del secretario de Seguridad, él no le podía plantear, no, este es el lugar del hecho que debemos preservar, que usted no puede pisar. Ahora, lo que yo me planteo es el jefe de la División Homicidios de la Policía Federal, que es el auxiliar de la justicia, que estuvo en el lugar, como el jefe de la Policía Federal, que hoy sigue en funciones, el comisario Di Santo. ¿Cómo no advierten a la fiscal? Porque ellos tienen los conocimientos especializados en la materia. El presidente de la Corte habló de que hoy no tenemos una policía judicial. Hoy los auxiliares de los jueces y de los fiscales en nuestro trabajo y que tienen el conocimiento especializado en cuanto a la toma de muestras, levantamiento de huellas, son las fuerzas de seguridad. Policía Federal, Gendarmería, Prefectura. Claro. ¿Cómo el especializado en homicidios no le alerta a la fiscal? No, mire, usted no puede pisar acá. No, es que fue el accionar propio de ellos, del personal de la Policía Federal, que limpian el arma con papel higiénico. Pero eso fue, le hago esta pregunta antes de ir a la pausa, ¿no? Para su conocimiento, porque además, por supuesto, usted es jueza. Entonces, ¿ese fue un error o fue algo hecho exprofeso? Primera pregunta. Y segunda, uno de los grandes temas de debate, ¿el cuerpo fue movido o no? En un minuto esperamos esa respuesta. La jueza Sandra Arroyo Salgado, hablando del caso Nisman. Un caso que a un año, un mes y días, todavía espera un avance decisivo en pos del esclarecimiento que merece la víctima, su familia y la República. Ya seguimos. Estamos con la doctora Sandra Arroyo Salgado y, por supuesto, siempre es poco el tiempo para escuchar todas las cosas que ella viene narrando de todo lo que ha sido este peregrinar hasta este momento de este dictamen del juez, del fiscal Sáenz. Le preguntaba dos cosas. Esos errores que cometió el personal de policía al limpiar el arma, errores que son groseros, ¿fueron errores o fueron cosas hechas a propósito? En un principio, conociendo que, bueno, las fuerzas adolecen de capacitación, de recursos, yo quise confiar, pero sinceramente con el tiempo también nos fuimos dando cuenta y probamos que habían acciones deliberadas. La zona liberada,
los custodios que pasaron horas sin contactar a Nisman y, bueno, no tuvieron ningún comportamiento acorde al deber que tenían de cuidarlo, cuando él había dejado concertados citas para ese día. Para el domingo los había convocado en el horario del mediodía, había quedado en que se iba a reunir con Soledad Castro para trabajar, porque al otro día era la presentación en el Congreso. Esto el domingo 18. Sí, el domingo 18. Y bueno, o sea, todo el actuar de sus custodios fue bastante sospechoso, custodios de la Policía Federal. De hecho, uno de ellos da una versión sobre un supuesto pedido también de un arma, pero el fiscal Sáenz también valora en este dictamen lo contradictorio de las versiones de Lagomarsino, que dice que lo llama por teléfono ese día para que se acerque a Le Parc y que ahí le pide un arma, que él va a su domicilio a buscar y que se la lleva, y él alega que se la pide para seguridad de sus hijas, que tiene temor de que algún loquito, por la denuncia que él había hecho, quiera atacarlo el domingo que él solía salir con sus hijas. Yo cuando leí esta declaración sabía que estaba mintiendo Lagomarsino, porque es impensado por la relación que Alberto tenía con Lagomarsino que no le hubiera dicho que sus hijas se habían quedado en Europa. Entonces, esto no cierra esta versión en cuanto al pedido del arma. De otra parte, un supuesto custodio, Rubén Benítez, dice que también ese día sábado él, que estaba a cargo de la custodia, es llamado por Nisman a que sube y que lo hace entrar al departamento. Ahora, quedó aclarado y es contradictorio con el otro custodio que dijo, en realidad no llamó a Benítez, dijo que suba uno de nosotros, que fue cuando le hace el pedido de que le vayan a comprar comida. Benítez dice que en ese momento Nisman lo hace entrar al comedor, cuyo mobiliario no sabe describir, a preguntas del abogado de la querella, ¿no? Y dice que Nisman le habría pedido que lo asesore, que le averigüe el día lunes cuáles eran los trámites que tenía que hacer para comprar un arma. O sea que esa supuesta urgencia del día domingo que iba a salir con las hijas entra en contradicción con la versión de Benítez en caso de darle crédito. Ahora, después Benítez declara nuevamente y da otra versión. Dice que en realidad Nisman le pidió que él compre un arma a su nombre y que se la preste, pero que esté a nombre de Benítez. Y Benítez le responde que las armas son como los autos, que no se prestan. Y hay otra declaración más del jefe de Benítez, el jefe de custodia, Soto, que dice que Benítez a él le refirió que Nisman le pidió un perro. Así se llama al arma sin papeles. Ahora, yo lo que me planteo es que Nisman, con la relación que tenía con Lagomarsino, le va a pedir un arma para suicidarse y no va a dejar una nota. No hablemos ya de las notas que se suelen secuestrar en casos de suicidios, con mensajes a la familia, a las razones del porqué de esa decisión, si bien no en todos los casos, pero lo usual indica eso. Yo pido perdón y no se trata de no respetar a la memoria o a las familias de personas que han tomado ese tipo de decisiones, como en el caso de Favaloro, pero fue un caso público que tuvo trascendencia, que todos sabemos que cuando tomó esa decisión dejó notas diciendo las razones, notas de despedidas. La personalidad de Nisman era de una persona orgullosa de su trabajo, segura de su trabajo, que si hubiera tomado una decisión así, por la razón que fuere, hubiera dejado notas a sus hijas a las razones de por qué tomaba esta decisión. Pero un caso más reciente, y que pido perdón a la familia por traerlo a colación, pero también tomó estado público, por eso yo tomé conocimiento de esto, de Blaquier, que pidió un arma
a un amigo que él dijo que incluso dejó una nota pidiéndole perdón porque dijo que lo engañó. Se la pidió para ir a cazar patos. Y con ese arma él toma la decisión de suicidarse. Él dejó una nota pidiéndole perdón a su amigo por haber tomado esta decisión. Entonces, Nisman le pide un arma a Lagomarsino, con quien tenía una relación de confianza, y no va a dejar una explicación. De otra parte, y me parece fundamental destacar esto, que nosotros venimos planteando desde el principio, y que hoy, en este dictamen, el fiscal Sáenz se hace eco, si bien él dice que esta cuestión deberá ser objeto de más pruebas y que tiene que ver con el grado y el tipo de participación de Lagomarsino en este hecho, él destaca lo que las querellas dijimos expresamente en nuestro escrito, que la utilización de un arma amiga como arma homicida es la mejor forma de montar posteriormente una escena de suicidio simulada que garantice la impunidad de los homicidas. Si no, ¿cómo llega el arma a Nisman? ¿El cuerpo lo movieron? Sí, el cuerpo fue movido y esto está demostrado en el expediente con el testimonio del primer médico de Swiss Medical, cuya objetividad e imparcialidad respecto a este hecho es indiscutida. El doctor José Raúl Carrera Mendoza declaró claramente en el expediente que cuando él vio el cuerpo de Nisman no estaba en la posición en la que después en su testimonial le muestran que supuestamente estaba a través de las fotos que tomó la Policía Federal. Y esa diferencia en la posición del cuerpo es fundamental en esto que le vengo diciendo, de que se montó una escena de suicidio para confundir. Yo no digo que todos los investigadores tuvieran conocimiento de lo allí acontecido, pero sí de que fueron engañados o también pecaron de mucha ingenuidad, porque ellos tienen que trabajar para la hipótesis de máxima y no pueden desatender el contexto de amenazas. Máxime cuando el mismo jefe de la Policía Federal estaba amenazado en una causa, en la misma causa con Nisman. Y él debió haber advertido esta circunstancia, lo que también conocía de manera directa el secretario de Seguridad Sergio Berni y el subsecretario que estuvo también presente con él en el lugar, Darío Ruiz. Entonces, le decía, el cuerpo fue movido porque el médico y también la enfermera que lo acompañó, Jessica López, declararon que el brazo de Nisman, el brazo derecho, estaba extendido en esta posición como paralelo al cuerpo. Y en las fotos de Policía Federal se ve así, que eso es en lo que se ampara la fiscal y ciertos peritos oficiales para sostener que había espasmo cadavérico en el dedo índice que habría gatillado el arma, cuando en realidad también quedó despejado que no puede haber espasmo cadavérico porque Nisman se desangró, porque hubo agonía. Exacto. Entonces el cuerpo fue movido. Ahora, todas estas irregularidades de Policía Federal, que incluso llevaron a la jueza a imputar recientemente y a llamar a indagatoria a los custodios de Nisman, siguen sin ser atendidas en nuestros planteos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que las querellas le venimos pidiendo a la fiscal y a la jueza que dispongan una junta interdisciplinaria, porque acá es importante el análisis conjunto de los médicos legistas forenses que tienen experiencia en el análisis del cuerpo y de los criminalistas que en base a las manchas de sangre, al arma, al sentido del disparo y demás, pueden reconstruir cómo habría sido la mecánica del disparo y de la muerte, y si esto se condice con un suicidio o con un homicidio. ¿Por qué no ocurrió eso hasta ahora? Se había anunciado varias veces. Bueno, porque se han negado a hacer lugar a esta medida de prueba. Ahora,
El 3 de diciembre le planteamos a la jueza: hay elementos de pruebas suficientes que demuestran que Nisman fue víctima de un homicidio. Esto tiene que pasar a la justicia federal. Recién ahí entonces decide asumir ella la investigación. Y el 27 de enero dispone la Junta Interdisciplinaria. Ahora, ¿qué le planteamos? Señora jueza, Policía Federal no puede intervenir en esta Junta Interdisciplinaria. No puede intervenir porque ya tuvo una actuación que está altamente cuestionada en el expediente y que además fue objeto, derivó en imputaciones penales. ¿Qué nos dice la jueza? Que no, que Policía Federal va a intervenir en esta Junta Interdisciplinaria. O sea, los mismos que está probado que han hecho casi todo mal por inidoneidad o por acción deliberada, vuelven a intervenir en la Junta Interdisciplinaria. Pero esto no es un capricho nuestro. Y esto demuestra que la jueza, además de no leer el expediente, como dije la semana pasada, porque le recuerdo que ella nos recrimina a la querella que no le aportamos un teléfono fundamental de un testigo que ahora apareció, respecto del cual después me voy a expedir. Ajá. Y ese teléfono estaba en una declaración mía del mes de marzo. O sea que esto demostró que la jueza no lee el expediente. Ahora quedó demostrado que además la jueza no conoce el Código Procesal Penal de la Nación, en base al cual ella debe resolver nuestros planteos. No conoce el código. Está bien que esta norma fue incorporada en el mes de mayo del 2011, pero le estoy hablando del 2011. Es una norma, el 194 bis, si me disculpa se lo voy a leer, que claramente establece en forma expresa y que la jueza Palmagini y sus colaboradores, su equipo, no conoce, dice: el juez de oficio o a pedido de parte deberá apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando de las circunstancias de la causa surja que miembros de las mismas pudieran estar involucradas como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha. Artículo 194 bis incorporado al Código de Procedimientos desde el mes de mayo del 2011. La jueza, para ella no existe esa norma. Esto demuestra el grado de arbitrariedad con el que lamentablemente se está manejando esta investigación. Doctora, entonces, el paso a la justicia federal garantiza la investigación. La justicia federal tiene jueces excelentes y otras cosas que también forman parte de las miserias de la justicia. ¿A ustedes les asegura ese fuero, la calidad investigativa que hasta el momento no han tenido? Hay jueces y jueces en todos los ámbitos, como hay periodistas y periodistas, médicos y médicos. En el ambiente nuestro, cada uno sabemos quién es quién. La verdad es que acá la jueza también, al rechazar el planteo de incompetencia, ha cuestionado a sus colegas del fuero federal y ahí cae en una autocontradicción, porque ella plantea que es un capricho nuestro, una subjetividad. Habla de que el contexto de amenazas al que nosotros hacemos referencia está teñido de subjetividades de la querella y que es como un deseo de la parte. También, bueno, le imputa a Nisman de que las amenazas son consideraciones del fuero íntimo de aquel que se dan por ciertas, ¿no? Y ella cuestiona a sus colegas del fuero federal diciendo, bueno, en definitiva la querella quiere que esta causa pase a la justicia federal cuando los jueces federales que tramitaban las amenazas, el caso del doctor Luis Rodríguez, que lo debía cuidar, no lo cuidó. Pues ella entra ahí en una autocontradicción, termina reconociendo que Nisman fue víctima de un homicidio, porque dice, estos mismos magistrados, en referencia a los jueces del fuero federal, ni siquiera han podido cumplir con el artículo 79, relativa a garantizar a las víctimas de un delito la protección a su integridad física y moral, inclusive de su familia. Y dice,
La más simple de las conclusiones resulta de analizar que Nisman, como víctima de un hecho delictivo reiterado, caracterizado por varias amenazas de muerte, fue hallado muerto de forma violenta. Y ese fatídico suceso, ningún tipo de incidencia tuvo en la actuación de los jueces. Entonces, cuestiona a sus propias colegas del Fuero Federal. Yo, la verdad es que no puedo aventurar cómo se van a conducir el resto de los colegas. Lo que sí yo le digo es que de acuerdo a la Constitución y al Código de Procedimientos, esta causa debe tramitar en la justicia federal. No, yo lo entiendo, porque hace una garantía constitucional, no es un capricho nuestro, no es elegir juez. Justamente lo que estamos planteando es por qué quieren retener algo para lo cual son incompetentes, con el riesgo que además plantea también el fiscal Sáenz de que derive todo en una nulidad. Porque el Código también establece, y seguramente esta norma debe ser de conocimiento de la jueza Palmagini, quiero creer, que establece que en caso de incompetencia material, lo actuado puede derivar en una nulidad. Entonces, el dispendio de hacer una junta interdisciplinaria, cuando es el juez el que dirige, junta en la que además le hacemos el planteo, mire, Policía Federal no puede intervenir por esto, pero no por un capricho, porque lo dice también el Código. Y nos dice no, y da fundamentos sin citar la norma, y da fundamentos como, bueno, la policía en el lugar del hecho y como auxiliar de la justicia puede elegir si levanta o no huellas dactilares. Increíble. Hace a su discrecionalidad. Entonces, yo lo que vuelvo a plantear es el gran problema que tenemos en el sistema, que yo lamentablemente, o sea, tuve que pasar por esta situación que no se la deseo a nadie, para reflexionar y hacer autocrítica del sistema al que yo misma pertenezco, sobre el lugar que le estamos dando a las víctimas de delito. Hoy no se garantiza en igualdad el acceso a la justicia a cómo se le garantiza bien a la persona sospechada de delito. No estoy cuestionando esto. Lo que estoy diciendo es que hagamos algo, que esto que nos pasó, yo no quiero ser pesimista, pero sí quiero ser realista. No me quiero autoengañar, no quiero engañar a mis hijas, a la familia de Alberto, ni a la gente. Y la verdad es que yo sería muy ingenua de decir que a un año y con todo lo que pasó, sí, no, vamos a encontrar a los responsables. Porque como dijo el presidente de la Corte recientemente, que no se sepa nada de este caso es una garantía de impunidad. Como cita el fiscal Sáenz en su dictamen, haber montado una escena de suicidio y que ya haya pasado un año es para garantizar la impunidad de los homicidas. Entonces, el caso de las víctimas, por ejemplo, las víctimas del atentado de la AMIA que Nisman investigaba, ¿sabe qué acceso se le ha garantizado a esas víctimas? El tribunal oral, cuando fue elevada la causa a juicio oral, le intimó a las víctimas a que unifiquen representación letrada. ¿Qué significa esto? En el atentado de la AMIA hubo 85 víctimas, los muertos. Las familias que tienen derecho a que se investigue qué pasó, los obligaron a que unifiquen su representación bajo 2 o 3 abogados. ¿Por qué? Por el dispendio. Si hay 85 imputados, cada uno, o sea, si hay 85 personas sospechadas de ser autores, cada uno tiene derecho de ir con el abogado que él considera que mejor representa. Ahora, las víctimas no. Las víctimas tienen que unificar representación letrada. Está claro. Le hago una pregunta final en este minuto que tengo y que darían tantas preguntas. 2 en realidad, por respuesta breve. Primero, Estiuso volvió, va a declarar. ¿Cree que puede aportar algo? Todo aporte que los testigos puedan hacer a esta investigación, obviamente que son importantes para el avance hacia la verdad. Estiuso era un funcionario de la Secretaría de Inteligencia del Estado que, por disposición del expresidente Néstor Kirchner,
colaboraba en muchos de los elementos para la investigación del atentado terrorista de la AMIA, que con Alberto tuvo una actuación funcional bastante próxima. Él ya declaró en este expediente, en el mes de febrero del año pasado, sin control de las partes, o sea, sin control quiere decir que sin que las partes puedan participar no de ese interrogatorio, con lo cual ahora yo no sé qué otro conocimiento del tema él tiene para aportar en esta investigación. Pero bueno, a mí me preocupan que ciertas cosas son tomadas por ciertas por los operadores judiciales, y esto en referencia a otro testigo que recientemente se ha presentado y que ha generado una reprimenda de la jueza hacia los abogados de la querella. Se ha presentado un ex amigo de Alberto, que era personal de inteligencia, de la Policía Aeronáutica, después de la PSA, que tuvo una actuación y relación poco clara, y aparece ahora como testigo porque, bueno, es citado, pero aporta un mail que nosotros desconocíamos y que no sé qué otras personas conocen. Y justamente es la persona que le presentó a Diego Lagomarsino a Nisman, y que si no es porque nosotros lo dijimos, ellos no lo aportaron. Moro Rodríguez. La última, lo personal. En un minuto. ¿Y sus hijas qué le dicen de todo esto? No, bueno, la más chiquita tiene 9 años, con lo cual está bastante al margen de esta cuestión, más allá de que obviamente ha pasado lamentablemente por varias situaciones de miedo, de intimidaciones, que bueno, han provocado cambios en ella. Y Yara, que tiene 16 años, que se entera por las redes sociales de las cosas antes que yo, está muy presente, muy pendiente de lo que pasa, que necesita una respuesta que tenga algún sentido, aquello por lo que su papá se jugó y arriesgó todo, hasta su vida. Y bueno, ella lo que ha escrito es que la valentía que ella admiraba de su papá, después se dio cuenta que estaba presente en él y que no estaba presente en otras personas que lo han atacado sabiendo que él no se podía defender. Por eso ella habló haciendo referencia en esa nota que escribió cuando se conmemoraba el año del fallecimiento de Alberto. Escribió que ella, en su momento en el colegio, había hecho un trabajo sobre el fin del terrorismo, que es infundir el terror en las personas, y que ella sentía que esto tenía algo que ver con lo de la muerte de su papá, y hasta el día de hoy ella me dice que sin duda esta muerte infundió temor en otros jueces y fiscales que no se han tal vez animado, no han tenido la valentía aún de pronunciarse, como, por eso me parece digno de destacarlo, lo ha hecho el fiscal Sáenz. Por eso a mí me parece muy importante que la gente no se mantenga al margen del conocimiento y el acceso a las decisiones de los tribunales de justicia, a participar, porque la publicidad de los actos de gobierno es muy importante y el Poder Judicial es un poder del Estado. La audiencia, por ejemplo, que ahora el 18 de marzo tenemos en la Cámara del Crimen, que debe pronunciarse sobre este pedido y este dictamen del fiscal, es una audiencia pública a la que la gente tiene derecho a asistir y controlar. Doctora, muchas gracias. No, por Seguiremos favor, con la atención por el espacio que este caso merece por el bien de la República. Muy amable. Gracias a ustedes. Ya venimos.